Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Les saluda como siempre Carlos Santiago desde Mérida, Venezuela. Pues bien, continuamos haciendo uso de librerías de JavaScript para diversos propósitos. En esta ocasión aprenderemos a utilizar y manejarnos una librería muy potente llamada HighCharts, que nos permite realizar una gran variedad de gráficos, como pueden observar acá en la imagen. Bueno, estos son algunos de los gráficos que podemos generar con esta librería. Podemos generar muchísimos más, ya los vamos a revisar. Vamos a aprender también a generar este tipo de gráficos dinámicos, es decir, con datos extraídos desde una base de datos. Para ello emplearemos el uso del potente lenguaje del lado del servidor PHP y bueno, MySQL y generar gráficos dentro de nuestros desarrollos es muy útil, sobre todo cuando nosotros desarrollamos el backend de nuestros proyectos, ya que bueno, siempre es importante mostrar reportes de las actividades que los usuarios realizan en nuestro sitio web. Comentarte una cosa, esta librería es muy potente ya que los gráficos que podemos generar los podemos exportar a diferentes formatos como puede ser PNG, JPG, PDF y bueno, otros más por ahí que ya vamos a revisarlos. Bueno, vamos a entrar en tema de este video y vamos a cerrar acá la presentación inicial. Bien, nos vamos a nuestro navegador y como siempre comentarte para los que no me conocen, mi página web es esta, www.santiagocarlos.com.be. Acá, bueno, puedes encontrar una serie de información y acá en esta sección, desde mi blog, pueden encontrar los diferentes videotutoriales que tengo disponibles. Acá están organizados por categorías. Si pulsas acá en el botón de ver todas las categorías, te abrirá una página. Acá está cargando donde puedes encontrarte con las diferentes categorías que tengo disponibles en mi sitio web. Acá puedes encontrarte la categoría de las librerías de JavaScript, donde además en el detalle de cada uno de los videos puedes descargarte el código fuente de los ejemplos que vamos realizando en cada uno de los videos y también puedes dejar tu comentario. Acá comentarte también que tengo un chat disponible en mi página web, es este, donde me encuentra siempre disponible para realizarme cualquier tipo de consulta solamente referente a temas de los videotutoriales. Pues bien, vamos a comenzar con el tema de este video, que es el uso y el manejo de la librería HighCharts de JavaScript, ¿sí? Acá, bueno, primero comentarte que te puedes descargar esta librería. Como ya te dije, te voy a dejar el link en la descarga del video, ¿sí? Acá, bueno, vamos a revisar rápidamente cómo te puedes descargar eh, el ejemplo, ¿sí? O los ejemplos que vamos a realizar en este video. Acá fíjate que yo ya tenía en la sección de las librerías de JavaScript, ya tenía otros videos publicados, ¿sí? En este caso manejamos la librería Chart.js, pero puedes revisar las demás. Acá en el botón de descarga puedes encontrarte con la descarga del video, ¿sí? Y bueno, adjunto también te dejaré la librería y bueno, obviamente los ejemplos que vamos a realizar. Esta librería te la puedes descargar desde su página oficial. Simplemente colocas en Google HighCharts y el primer resultado que te aparezca va a ser la página oficial de ellos. Acá fíjate, puedes entrar acá, highcharts.com, y bueno, esa es la web oficial de ellos. Acá fíjate que tienen el botón de descarga. Y bueno, tienen otra serie de información, la documentación que la puedes revisar. Y bueno, otra serie de información que tienen acá presente. Bien, entonces una vez que te hayas descargado la librería, eh, te vas a encontrar con un archivo comprimido, ¿sí? Se te va a descargar un archivo comprimido como este que ves acá. Bien, vamos a estar trabajando con la versión 4.1.8. Y bueno, acá una serie de carpetas y te encuentras con un archivo index, que es el que yo tengo abierto acá. En este archivo index te vas a encontrar con el enlace a cada uno de los diferentes gráficos que nos ofrece la librería que podemos hacer uso. Fíjate, vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos, o bueno, alguno de ellos. Fíjate acá, en este pulsamos en línea básica y se nos genera o ellos nos muestran este tipo de gráfico que podemos generar con esta librería. Fíjate, es bastante interesante el uso. Acá podemos ver otro tipo de gráficos como es este que ves acá. Podemos, por ejemplo, ver este otro.
¿sí? Acá, bueno, estos son los gráficos de líneas. Fíjate, todos estos que están acá son diferentes tipos de gráficos, pero basados en una línea. Fíjate, acá tienen una línea donde se dibujan los datos acá. Si quieres ver, por ejemplo, gráficos de área, puedes irte a esta sección y fíjate acá, se te generan gráficos que, bueno, básicamente encierran un área bajo una curva, ¿sí? Acá puedes revisar los diferentes gráficos, fíjate esta. Y bueno, acá puedes encontrarte con gráficos de barra, ¿sí? Acá como este que te muestro, este otro, fíjate. La verdad es que bueno, tiene muchísimos gráficos como ya puedes observar. Por ejemplo, una columna básica, gráfico de columnas básicas, la puedes ver acá. Gráficos de, por ejemplo, lo que se llaman tortas, ¿sí? Y bueno, acá puedes revisar eh, muchísimos más. Por ejemplo, vamos a volver a este de alguna torta. Y fíjate que acá, en este botón de acá, la librería permite la opción de exportar este reporte a diferentes formatos. Por ejemplo, dice descargar como imagen PNG, como imagen JPG o como un documento PDF, también como una imagen vectorizada en el formato SVG. Ya luego, bueno, cuando hagamos el ejemplo, vamos a exportarlo para que lo veas cómo es. Fíjate, este muy interesante, como es gráfico con burbujas. Acá también es interesante este, el de columnas en 3 dimensiones. Fíjate que acá ellos colocan para que tú puedas rotar el ángulo y puedas visualizar de mejor manera el gráfico, fíjate, acá. Bien, vamos entonces a comenzar el trabajo para generar estos gráficos de manera dinámica. Vamos, por ejemplo, a generar el primero de ellos, una línea básica. Bien, entonces para ello lo que hacemos es que nos vamos a nuestro editor de texto. El que siempre uso pues es Sublime Text en todos los videotutoriales. Ustedes por supuesto pueden usar el que deseen. Acá bueno, ya tengo abierto el proyecto, ¿sí? La carpeta de la librería, y acá dentro de la carpeta Examples nos encontramos con los diferentes ejemplos que nos proporcionaban cuando los revisamos. Acá nos podemos encontrar con el código fuente de cada uno de ellos. Adicional a esto, ya he creado un archivo de conexión a la base de datos. Voy a hacer uso de programación estructurada. Sí, no lo ideal sería hacerlo con programación orientada a objetos y PDO y ese tipo de cosas, pero por cuestiones de tiempo voy a hacerlo de manera rápida conectándome de esta manera a la base de datos. Simplemente he puesto los datos de conexión y he seleccionado una base de datos que tengo para este ejemplo. Vamos a revisarla acá rápidamente, la tengo, se las voy a mostrar. Fíjense, es esta base de datos, esta tabla que se llama páginas vistas, y dentro de una base de datos que se llama reportes. Acá la tabla pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos, y bueno, vamos a generar unos gráficos, unos reportes de la cantidad de páginas vistas dentro de nuestro sitio web. Por ejemplo, ustedes podrían generar otro tipo de cualquier gráfico de cualquier situación. Bien, entonces lo primero que debemos hacer, ya una vez que tenemos la conexión a la base de datos, lo primero que debemos hacer es cambiarle la extensión al archivo con el cual vamos a trabajar. Y vamos a revisar acá rápidamente la estructura del documento. Fíjense acá, bueno, está encerrado en las etiquetas de un documento HTML5, y acá es donde está el código JavaScript, ¿sí? De la librería. Fíjense, vamos a revisar acá varios aspectos que nos ofrece que la librería, que podemos modificar. Fíjense en el título, acá podemos modificarlo. Podemos colocar, por ejemplo, reportes estadísticos. Esto, por supuesto, es totalmente personalizable. Fíjense, acá, ok, debemos cambiar la extensión del archivo. Y acá reportes estadísticos, fíjense. Acá, bueno, podemos eliminar o cambiar lo que nosotros queramos. Acá, fuente, por ejemplo, tal. Y acá, fíjense, esta es la parte más importante. En categorías, estas cadenas que nos aparecen acá, si nosotros vamos a ver en el gráfico, son estas que aparecen acá en el eje horizontal o en el eje X de nuestro gráfico, ¿sí? Las etiquetas
estas que ven acá, fíjense, enero, febrero, marzo, los meses del año. Y acá son estas, enero, febrero, marzo, bueno, los meses del año. Fíjense que son cadenas de caracteres, por lo tanto están encerrados entre comillas simples. Lo que nosotros vamos a hacer, como ya pueden notar, estos datos son estáticos, ¿sí? Siempre van a ser estos. O sea, nunca van a cambiar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es generar datos dinámicos acá, traídos desde la base de datos que les mostraba acá. Desde esta tabla vamos a traer los datos y los vamos a colocar acá de manera dinámica. Y bueno, otra cosa es que nosotros vemos acá 1, 2, 3, 4 líneas, ¿verdad? Bien, es porque nosotros podemos dentro de un mismo gráfico generar distintas líneas. Esas líneas se encuentran acá dentro del arreglo series, ¿sí? Tienen otros subíndices si los queremos ver así, o otros arreglos dentro de este arreglo, que son estos que vemos acá. Si vemos 1, 2, 3, 4, son las 4 líneas que vemos allá. Entonces, bueno, yo no quiero generar 4, quiero generar solamente una. Para ello lo que voy a hacer es que voy a eliminar 3 y voy a dejar uno solo. Y acá, fíjense, están los datos. Si nosotros actualizamos, ya nos queda una sola línea, fíjense. Si nosotros vemos acá, los datos que tenemos acá, que ellos nos colocan, son también estáticos. Es decir, estos datos nunca van a cambiar. Lo que vamos a hacer también es generar datos dinámicos traídos desde la base de datos. En este caso vamos a reflejar lo que va a ser la cantidad, ¿sí? Que va a ser la cantidad de páginas vistas que han visto, valga la redundancia, los usuarios dentro de nuestro sitio. Bien, vamos a hacer eso entonces. Vamos a sustituir los datos estáticos por los datos dinámicos traídos desde la base de datos. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una consulta acá dentro del arreglo categorías para sustituir estos datos por datos dinámicos. Entonces vamos a hacer una consulta, la cual va a ser la siguiente: select asterisco from a la tabla páginas vistas, punto y coma, y la ejecutamos, la guardamos en una variable llamada result, se puede llamar de cualquier manera, como MySQL y query. Y recordamos que esta función recibe dos parámetros. El primero es la conexión a la base de datos, que la tenemos disponible porque ok, no hemos incluido el archivo acá. Incluimos el archivo de conexión acá con un require once y llamamos a nuestra librería de conexión, que recuerden la habíamos creado ya acá. Eso está acá, php connection.php. Listo, ahora sí tenemos disponible la conexión a la base de datos, y como segundo parámetro la función MySQL y query recibe la consulta a ejecutar. Bien, lo próximo que vamos a hacer es que acá vamos a llamar los registros dinámicamente haciendo uso del while. Colocamos el while y vamos a cerrar acá PHP y lo volvemos a abrir acá PHP. Y bien, acá dentro del while vamos a llamar los registros dinámicamente. Fíjense, registros igual a MySQL y fetch array para convertir los registros traídos de la base de datos en un arreglo. Fíjense, los tenemos en result y listo. Ok, entonces lo próximo que vamos a hacer es generar las cadenas que teníamos anteriormente, pero con los datos de la base de datos. Para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: llamamos a los registros acá y ya les voy a explicar por qué lo hacemos de esta manera. Echo a la variable registros, que ahora es un arreglo, y lo llamamos en su posición título noticias. Bien, ¿por qué lo hacemos acá? Cerramos y volvemos a abrir acá y lo encerramos entre comillas simples. Bien, con esto vamos a obtener lo mismo que teníamos anteriormente, que era una cadena, por ejemplo, cadena 1, cadena 2 y así sucesivamente. Entonces esto produce esto mismo. Recuerden que eso es generado a partir del while, ¿sí? Y de los registros traídos de la base de datos. Bien, vamos a ver cómo se nos va nuestro gráfico. Fíjense, no se nos muestra nada. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque acá todavía nosotros no hemos sustituido los datos
dinámicos acá también en el arreglo data, ¿sí? Debemos hacerlo también. Para ello, bueno, fácilmente nos vale todo este código que tenemos acá. Lo mismo, hacemos una consulta a la tabla y traemos los datos y los convertimos en un arreglo. Pero aquí ya no van a ser cadenas de caracteres lo que vamos a mostrar. Aquí va a ser la cantidad, que van a ser una cantidad numérica, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a cambiar o páginas vistas, por ejemplo. Páginas o cantidad, por ejemplo. Vamos a colocarle acá cantidad. Y ahora sí, si nos vamos a nuestro archivo, aún no se nos muestra nada y vamos a ver por qué. Ok, acá no es título noticia, sino título noticia, porque así se llama el campo en la base de datos. Entonces, bien, vamos a ver el resultado. Y fíjense como ya hemos generado la gráfica dinámica, sí, fíjense acá con una sola línea y acá se nos muestran las cantidades. Fíjense, pero acá todavía nos aparece 26, 28, 30, pero grados centígrados. Eso lo podemos modificar. Recuerden acá, por ejemplo, podemos dejarlo vacío. A ver qué sucede. Y acá, video tutorial 4, la cantidad ha sido 23. 23 veces han visto esa página. Y así sucesivamente. Fíjense que acá se sustituyen las etiquetas dinámicas de la base de datos. Acá podemos exportar esta gráfica a un formato PNG, por ejemplo, y la librería nos descarga un archivo PNG, una imagen, ¿sí? Bien, vamos a generar otra gráfica. Fíjense, acá tenemos generado ya la gráfica. Podemos cambiar esto que dice temperatura por cantidad. Bueno, ya ustedes lo personalizan acá. Por ejemplo, cantidad. Cantidad de páginas vistas. Y acá sale cantidad de páginas vistas. Bien, vamos a generar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a generar el de 3D. Sí, acá vamos a, por ejemplo, nos vamos acá a los de 3D. Sí, vamos, por ejemplo, a generar esta de 3D, una torta en 3D. Sí, vamos a generar esta. Está en la carpeta 3D Pipe. Vamos a buscarla. Debe estar acá de primero. 3D Pipe es esta que está acá. Entonces lo que debemos hacer es cambiarle la extensión al archivo por .php. Y lo mismo. Incluimos nuestra librería de conexión a la base de datos. Y acá revisamos dónde están los datos. Fíjense. Borramos todo esto que tenemos acá y dejamos solamente una. Fíjense, de este se trabaja de manera diferente. ¿Por qué? Porque no tenemos dos arreglos, como en el caso anterior, que teníamos un arreglo para mostrar las categorías y otro arreglo para mostrar la cantidad. En este caso tenemos en el mismo arreglo data, mostramos tanto la cantidad, perdón, tanto la cantidad en este caso, como el label o el texto en este caso. Pero bien, nos sirve hacer la misma consulta que teníamos acá. Fíjense, la hacemos acá y cerramos acá el while. Cerramos el while acá. Y bueno, ahora los datos los vamos a llamar dinámicamente acá. Fácilmente nos sirve esto que teníamos acá. Llamamos acá. Borramos una comilla simple. Y ahora sustituimos también la cantidad de manera dinámica. Acá la tenemos. Y vamos a ver el resultado. Cambiamos la extensión. Y voilà. Fíjense, acá tenemos la torta generada a partir de los datos traídos de la base de datos de manera dinámica. Acá recuerden que pueden cambiarle este título, que seguramente lo podemos hacer por acá. Por ejemplo, cantidad de páginas vistas. Acá actualizamos y fíjense, cantidad de páginas vistas, y ese lo podemos
exportar a los diferentes formatos, incluso a PDF, o podemos incluso imprimirlo. Vamos a pulsar acá y vamos a ver cómo la librería nos coloca para imprimir ese reporte. Fíjense acá, perfecto. Pulsamos cancelar. Si queremos, pues lo exportamos a un PNG, y así sucesivamente podemos hacer con todos los ejemplos. Fíjense, bueno, acá nos los coloca un poco desordenado, pero ya es cuestión de configuración de la librería. Por último, y para no hacer tan largo el video, vamos a generar esta otra. Vamos a generar esta que teníamos en 3D, pero las columnas. Por ejemplo, esta, fíjense. Vamos a generar esta también. Y bueno, la vamos a buscar. Está en la 3D. Columnas. Ok, es esta que tenemos acá. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es cambiarle la extensión al archivo. Y lo mismo. Incluimos nuestra librería de conexión. Y acá analizamos cómo están los datos. Fíjense, acá ahora sí tenemos lo mismo que antes. Acá en categorías tenemos los meses que se generan con esta función, que seguramente tienen acá alguna función que tienen para generar los gráficos, perdón, los meses del año cortos. Acá está, fíjense. Y acá tienen los datos en el arreglo data. Pues bien, vamos a sustituir lo mismo. Vamos a hacer la misma consulta. Acá, la copiamos acá. Colocamos acá PHP. Y bien, cerramos el while acá. Y dentro del while vamos a traernos los registros. Vamos a ver si nos funciona así. Y lo mismo hacemos acá. Traemos los datos dinámicamente de la base de datos. Nos vale perfectamente copiarnos acá la misma consulta. Debemos cerrar el while acá. Y nos vale también perfectamente traernos esto por acá para mostrar la cantidad acá separada por coma. Vamos a ver si nos resulta. Si cambiamos la extensión a PHP, vemos que no se nos muestra nada, pero vamos a ver el código fuente. Bien, debemos colocar acá una coma. A ver. Bien, ahí debería generarse el gráfico. Todavía no se nos genera. ¿Tenemos algún problema? Vamos a revisar. Bien, es porque debemos colocar acá primero comillas simples, porque es una cadena, recuerden. Y acá debemos colocarlo como un arreglo. Por lo tanto, debemos colocar acá. Y si volvemos a revisar, actualizamos, ya el gráfico se nos genera, fíjense. Y acá podemos cambiar para que no diga sino cantidad. De nuevo actualizamos y acá cantidad, fíjense. Bueno, acá podemos hacer más grande esto. Creo que es acá. Vamos a ver, 75. Bien, acá podemos colocar 500. 150, por ejemplo. Y vemos que ya se nos muestran las etiquetas acá. Vamos a colocar 200 a ver si nos funciona. Bueno, se nos ve muy pequeño el gráfico. Seguramente eso es... ustedes lo arreglan luego.
creo que es acá, 800. Fíjense, acá ya hemos colocado más grande la gráfica. Y bueno, ya ustedes luego personalizan esto. Podemos exportarlo también a un PNG, como ya hemos visto. Y vamos a revisar qué tal nos lo exporta. Fíjense, acá tenemos una imagen con los diferentes gráficos. Vamos a cambiar acá, colocarle 100 por ejemplo, a ver. Ok, ahí se visualiza mejor, fíjense. Creo que esto es como el ángulo, algo así. Bien, pues bueno, eso sería todo por este video. Ya como tarea a ustedes lo que les queda es generar gráficos o probar los que deseen probar. Fíjense que acá tienen bastantes para probar. Y bueno, generar los gráficos ya de manera dinámica con los datos extraídos de una base de datos. Bueno, comentarte acá, recordarte que te puedes descargar los ejemplos que hemos realizado. Acá, bueno, voy a publicar lo que suba este video. Acá, dentro de la sección de librerías de JavaScript, te vas a encontrar con este video que te muestro acá. Puedes revisar también las demás, el detalle de los demás videos. Puedes revisar acá el de Chart.js y puedes revisar acá. Puedes dejarme también tus comentarios. Y bueno, creo que eso sería todo por este video. Será que nos vemos en el próximo. Saludos.